Muy buenos días. El día de hoy me da mucho gusto estar aquí con Frida Paredes. Frida es egresada de la licenciatura en Sociología por la UAM. Y pues bueno, es una de las personas que cuando lanzamos la convocatoria desde Teatro Aplicado para el programa de becas, fue una de las personas que fue seleccionada para tener este beneficio a cambio de pues desarrollar una intervención con base en lo que había aprendido en el diplomado. Y pues bueno, el día de hoy ya estamos muy cerca a concluir este diplomado. Frida pues avanzó en sus intervenciones, ha avanzado en su trabajo y está aquí hoy para compartirnos lo que ha sido la experiencia para ella de este diplomado. Cuéntame un poquito de cómo ha sido esta experiencia, Frida, para ti. Gracias, maestro. Pues antes que nada, de mucho agradecimiento porque el conocimiento que nos han brindado en este diplomado, tanto usted como todos los maestros que han estado con sus ponencias y los compañeros, pues me enriquecen bastante como ser uno, como profesionista, porque es difícil que este tipo de investigaciones las pongan al alcance pues, de personas que estamos interesadas en buscar otras herramientas. Entonces, después de muchísimos años, no sé en dónde estaba todo este conocimiento y de repente nos damos cuenta a través de este diplomado que pues hay mucho estudio, muchas investigaciones y grupos que están haciendo una tarea de investigación y de proyecto de vida y profesional, este diplomado de teatro aplicado. Entonces, pues la experiencia es, como se lo repito, pues sí, de bastante agradecimiento porque todo lo aprendido se puede poner en práctica, pero sí lleva tiempo y requiere que, que pues uno realmente entienda que, que esto es el proceso de mucho tiempo y de muchísimas investigaciones y trabajo. Ok, ahora para las personas que vayan a ver este video, me gustaría que nos contaras en qué consiste este programa de becas. ¿Fue difícil aplicar? Este, pues yo creo que todo, todo proceso de selección implica un compromiso. Entonces, sí creo que más que difícil de aplicar, no es difícil de aplicar en cuanto a lo que aprendes, sí lo vas a poder llevar a la práctica, porque tienes todo el tiempo el acompañamiento, o sea, desde la primera sesión, desde que te introducen al diplomado, te das cuenta que vas a estar acompañado todo el tiempo y que el proceso que tú vas a vivir y lo que vas a aprender, lo vas a poder aplicar y te vas a preparar para eso. Entonces, pues sí, creo que es difícil en cuanto a lo mejor la paciencia que tiene que tener uno como estudiante, bueno, como alumno participante para entender primero el conocimiento, ver cómo lo está procesando uno y de esa manera el llegar ahora sí que llegar a la práctica que es muy gratificante y que sí se tiene que tener una mucha dedicación para lograrlo. Hablando de esta dedicación que me compartes, ¿cuáles fueron los compromisos que se adquirieron con este programa de becas y qué tan difíciles o qué tan sencillos son de cumplir? Pues primero creo que lo más importante es que desde que inicias el diplomado, pues te explican todos los módulos que son. Desde el primer momento te das cuenta por fechas qué es lo que tienes que ir cumpliendo, los objetivos, los avances, lo que tienes que ir entregando. Y pues eso te permite
que como becario pues puedas darte cuenta que vas a tener ante el tiempo sin metas que tienes que cumplir y las tienes que llevar a cabo. Entonces eso yo creo que es lo fundamental, que desde el principio tienes la claridad de lo que vas a ver, lo que tienes que entregar y que lo que vas a aprender lo vas a tener que llevar a una culminación y eso desde el primer momento te sientes acompañado y pues en confianza de que lo vas a poder lograr. Salir salir al exterior, implementar lo que se conoció. em, ¿Cómo es la experiencia? Yo diría, primero la experiencia, yo la viví en el diplomado y creo que eso es fundamental porque antes de que salgas a la práctica, podríamos decir, la práctica la tienes dentro del mismo diplomado. Entonces, lo que te puedes equivocar, lo que lo haces en equipo, porque hay otras personas que también están practicando contigo en el diplomado y no nada más se queden de, bueno, pues ya voy a decirles estas investigaciones estos son los objetivos del programa y la teoría que también nos la brindan durante todo el tiempo y el acompañamiento de bibliografía, pero sobre todo la práctica, que yo creo que ahí sí fue donde fue difícil, porque ahí sí pues ahora sí que fue por Zoom, pues ahí nos equivocamos, ahí tuvimos la oportunidad de decir, ay, no, esto no debí de haberlo hecho, te vas dando cuenta qué es lo que sí tienes que implementar, lo que no, a lo mejor también las carencias de ciertos conocimientos que tienes que ir adquiriendo, pero todo antes lo vives en el diplomado, en su proceso. Entonces ya cuando vas a la práctica, pues sientes esa seguridad de todo lo que viviste o lo que a lo mejor sentiste que no ibas tan bien. Ya tuviste la oportunidad en el diplomado de llevarlo a la práctica antes de salir con otras personas. Entonces se complementa y esa experiencia que tú tuviste la puedes compartir ahora con otras personas. Y es así como decir, oye, es que esto a mí me sirvió estudiándolo, entendiéndolo. Estas personas que a lo mejor no están enfocadas en ahorita, ¿no? En ver el estudio, la investigación o algo más detallado, se los podemos brindar. Entonces eso como profesional es lo que pues te sorprende en cada práctica que uno hace. Entonces, pudiste ir viendo, digamos, que en medio de la retroalimentación que recibiste, del acompañamiento, del compartir con el grupo, pudiste ir viendo un desarrollo que en el momento en el que ya tuviste que salir a hacer esta práctica que te habías comprometido, pues digamos que ya te sentías lo sentías como algo natural. Uh-huh. Sí, sí, maestro, sí es algo, sí se convierte en algo natural, porque, como lo repito, ¿no? O sea, todo el tiempo es una cuestión tanto de conocimiento, práctica, poner en desarrollo tus emociones, tu creatividad, las cuestiones teóricas, pues las van a vivir ustedes en una práctica del mismo diplomado. Y sobre todo el acompañamiento ético, ¿no? Porque hay veces que uno como creador o que tienes otras maneras de desarrollar estas prácticas culturales, cuando te acercas a este conocimiento te das cuenta que tiene que tener un sentido, un objetivo, pero sobre todo un respeto con el exterior, porque a veces queremos imponer nuestras ideas o nuestra forma que nos ha funcionado a nosotros, y aquí aprendí que cada proceso es importante, el de mis compañeros dentro del diplomado y pues ahora más con la gente, ¿no? A la que vamos a aplicar este conocimiento adquirido. Muy bien, muchas gracias, Frida. Ahora, perdón, pues son 8 meses de esfuerzo, no es un diplomado corto, ¿no? No son 3 meses y ya. ¿Cuál es la Sí. carga de trabajo que se tiene? ¿Cuál es el grado de responsabilidad que se asume durante este trayecto?
Creo que es como entrar a una biblioteca que está enfocada nada más a ese conocimiento, pero en una diversidad que, que sí tienes que tener tiempo y dedicación para entenderla y vivirla, porque de repente hay diplomados en los que dices, no, pues agradecemos que las clases se queden grabadas y que uno como alumnos en alguna situación no pudieses estar, pues lo puedas revisar o hasta para comparar, ¿no? Con lo que ya viviste. Pero sí me di cuenta como en las, no sé, en los primeras semanas, el primer mes, tengo que cambiar mi vida para tener dedicaciones a ese día, a hacer bien las cosas, a poner atención. Y también tengo que dedicar tiempo porque creo que este conocimiento que nos están brindando de esta biblioteca lo tengo que aprovechar porque pues tanto que está uno buscando y viendo a dónde y no hay investigaciones o no sé por qué no las adquiere uno, porque no, creo que es un conocimiento que nos están compartiendo en el diplomado de muchísima experiencia y que se han dedicado así a estar durante muchos años buscando todas estas herramientas. Entonces creo que uno como algo que sí recomendaría es que desde el principio lo tomaran en cuenta para el propio desarrollo de uno mismo y aprovechar que tienes esta biblioteca y pues aprovecharla porque no creo que te la vuelvas a encontrar otra vez en tu vida, algo así. Bien, ahora ya entrando en materia sobre tu proyecto, cuéntanos de qué trató tu intervención planeada. Bueno, es que al principio yo quería hacer una intervención que tuviera que ver con la cuestión de la violencia de género. Entonces, pues vi, ¿no? Desde el principio que bueno, en el diplomado nos brindaron una cédula en donde nosotros tenemos que recoger cierta información para poderla desarrollar antes. Y así fue, ¿no? Entonces, desde el tema, los objetivos, los indicadores, el alcance, la cuestión ética, bueno. Y entonces, en esa situación y viendo la práctica, de alguna otra manera, me di cuenta que yo traía otra inquietud, que también eso es algo que puedes descubrir en el diplomado, o sea, que las problemáticas sociales nunca van a terminar y que el teatro aplicado lo puedes ocupar para diversas intervenciones. Entonces, después yo traía también esa inquietud de ver una cuestión de las adicciones en jóvenes. Y yo dije, bueno, es que tiene que ver la violencia, las adicciones, y me puse a investigar. Y estaba, la verdad, en un mar. Pero viendo la situación con la que estaba yo buscando, dije, es que ahorita realmente la situación en la que estuvimos todos fue la situación más difícil, que fue por lo del COVID y que pues eso nos llevó al aislamiento y a lo mejor a muchas personas se quedaron sin escuela, sin trabajo y perdieron familiares. Y entonces, pues viendo las cifras que se incrementaron de violencia durante la pandemia, también viendo otras cifras en donde pues también se incrementó la cuestión de la venta de alcohol y, y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo nos sentimos nosotros, no? ¿Qué pérdidas hemos tenido? Eso me llevó a esa reflexión. Dije, es como si estuviéramos en duelo, pero en un duelo de problemáticas sociales que ahorita que están como, ¿cómo se puede decir? Siempre han estado como problemas, pero ahorita creo que esas pérdidas son todavía más como un punto que nos conectó a todos. Entonces, por eso decidí tomar el tema del duelo por pérdidas, porque a mi parecer, todavía no sé cómo se dice del paradigma del conocimiento, pero a mi parecer, a partir de la de implementar
que hay otras temáticas que también envuelven y pueden acompañar a diversas poblaciones con diferentes problemáticas. Entonces, tu intervención trató de una aproximación al trabajo del duelo como un trabajo preventivo que pudiera disminuir otras problemáticas asociadas como la violencia intrafamiliar, como las adicciones. Ok. Y cuéntanos un poco cómo es ese desarrollo, cómo, cómo elegiste llevar esta forma de trabajo con las personas y con qué poblaciones has trabajado. Bueno, después de buscar, ¿no? En el planteamiento de las problemáticas, como usted lo acaba de mencionar muy bien y muy resumido, pues vi que no es algo, o sea, no es algo como que nada más afecte a una población en específico, sino a mi parecer, viendo las cifras, o sea, desde el momento que hay una pérdida, pues esa pérdida la va a vivir desde la persona más pequeña en el hogar hasta la persona de rango de edad más grande, o si fue la que tuvo la pérdida, ¿no? Entonces, pues ahora sí que decidí en la práctica el darme cuenta si se podía aplicar con niños, con jóvenes de bachillerato, con mujeres, porque me interesaba ver si se podía asociar la cuestión de la violencia de género, y con adultos mayores. Entonces, pues llevamos antes de que se llevara la intervención, yo traía la idea de que para mí es muy importante el teatro como la cuestión de la puesta en escena. Descubrí en este diplomado algo maravilloso que es el proceso, y que a veces creo que es lo fundamental hasta para el teatro y para los actores, en donde por experiencia de repente uno viene de grupos de teatro y como que nada más pone la atención en la cuestión creativa o escénica que se va a presentar al público, y se olvida uno de sus propios procesos que trae uno como actor, pero nunca tomas en cuenta al público. Entonces esto es algo totalmente diferente, pero yo no quería como despegarme de esa situación creativa de hacer teatro, y que creo que también te la brinda el diplomado desde el primer momento, en donde si también tienes esa inquietud creativa de hacer teatro, pues también es así como el elemento, podríamos decir, no el principal, pero sí lo vas a poder desarrollar creativamente. Entonces, yo dije, bueno, pues me gustaría a mí plantear algo, ¿no? Una idea escénica que tenga que ver con las pérdidas, y ver cómo de cierta manera la intervención se pueda llevar desde la misma puesta en escena. Lo hice, pero sí funcionó con los actores. Ellos hicieron también les apliqué la cédula a los que estuvieron trabajando conmigo, que fue algo muy padre, porque como público pudieron también trabajar como actores, pero me di cuenta cuando ya fui directamente a aplicar los talleres con la temática, una cosa es la puesta en escena y otra cosa es la aplicación de la técnica de teatro aplicado. Muy diferente, aunque te ayuda y se compone, sí tiene un tratamiento totalmente, o sea, es como son dos lugares muy diferentes. ¿Qué más me pregunto? ¿Cuál ha sido, cuál ha sido la reacción de los participantes? ¿Cómo reciben esto? Por ejemplo, con la puesta en escena era así como que la gente decía, es que o sea, participaron y decían, ¿cómo, qué es, de qué se trata? O sea, fueron en la puesta en escena como
como si quisieran continuar con el taller. Entonces yo me quedé así como de, ok. O sea, estos tintes que dimos de teatro aplicado, donde participaron en la puesta en escena, les hablo a ellos que quieren o tienen una necesidad como de continuar. Y cuando se aplicó la intervención ya nada más a manera de taller, se vuelve una complicidad porque con ellos, con los mismos participantes, algo que no pasa en una puesta en escena. Porque aquí no se trata como de decir, bueno, ¿qué sentiste? ¿Cómo viste la puesta en escena? Que puede ser muy subjetivo y de acuerdo a lo que cada persona del público traiga, pero cuando trabajas ya el taller con las diferentes poblaciones, te das cuenta que sin evidenciar la problemática, la persona tiene la oportunidad de interiorizar qué es lo que está ocurriendo en ese estado actual de la persona que va a tomar el taller. Las herramientas le permiten tener un proceso creativo, pero además que se conecta con sus movimientos, con sus recuerdos, con vivencias que las comparten de una forma creativa, pero internamente. Entonces, se convierte en algo que hasta donde el participante quiera trabajarlo, lo va a hacer ese día o a lo mejor decide parar y hasta ahí decir, bueno, yo solamente quiero hacer esto. Entonces, ahí es la delicadeza que aprendes en el diplomado, a donde dices tú, sí, a ver, ya, yo digo que ya es el momento que hables, ¿no? Uno cuando llega y realmente no entiende la técnica, pero cuando ya te diste cuenta todo lo que aprendiste en este diplomado, dices, no, o sea, yo me tengo que esperar porque yo no soy esa persona, ni sé cuál sea lo que él está sintiendo, ni vengo aquí a adivinar su problema. Entonces, se convierte como, es como a mí me gustó porque vi una tela una tela humana donde se tiene que respetar mucho la sensibilidad del proceso de cada uno de los participantes, pero a partir de esas particularidades nacen esos lienzos que hablan en conjunto, no nada más como de manera personal. Es un tejido social que se da a manera micro en el taller. Entonces, todos se acompañan y se vuelve un proceso que se teje y que también habla por sí mismo, de la misma problemática, podríamos decir, o temática que se trabaja. Ok. Me gustaría, si es que es posible y por supuesto respetando todo el anonimato posible, ¿no? Toda la confidencialidad. ¿Algún momento especial que hayas vivido o que hayas visto, que haya vivido alguno de los participantes que nos pudieras compartir y que ilustrara esto de lo que nos platicas? Sí, sí me gustaría porque creo que en todas las poblaciones que se aplicó, hay varias anécdotas. Por ejemplo, con los niños pequeños, aunque fue en una escuela en donde pues están muy al pendiente los profesores de la dinámica y que en cierta manera hay, ¿cómo se podría decir? Pues un acompañamiento por parte de ellos y podríamos pensar que no los dejan tanto expresarse, pues los niños, el taller y con la técnica de teatro aplicado, algunos se pusieron, por ejemplo, a querer hablar. Y entonces la mera así como de, a ver, ahorita espérense. Y eso cuenta que permite el diálogo, o sea, desde en el niño permite un diálogo interno que comentarte que desde, oye, es que sabes qué? Que yo extraño mi casa, ¿no? Un niño me dijo mucho, y es que yo extraño mucho mi casa porque ya no estoy en ella, y se puso así como muy triste. Entonces, y entonces otra niña dice, yo extraño a mi abuelita, pero no sé, como todos empezaron a participar como algo que sentían que habían perdido,
se acompañaron y se dieron cuenta que todos habían tenido en cierto momento algo que ya no estaba. Y se abrazaron y entonces no tuvimos como que preguntarle al niño, ¿y qué perdiste? ¿Y dónde estaba tu casa? ¿O qué? O sea, fue nada más como acercarnos a ese sentimiento. Se juntan los pequeños, se abrazan entre todos, y entonces es como si se congelara un momento del duelo de cada uno de ellos y no tuvimos que expresar más. Claro, porque en esta se me hace muy hermoso lo que narras, porque es como aceptar que en esta secuencia de vida todos tenemos algo que perdimos, que extrañamos, y en este abrazo lo que estamos manifestando, lo que estamos reconociendo, es que a pesar de lo que hayamos perdido, hoy nos tenemos unos a otros, ¿no? Y entonces resalta el momento presente, no el momento pasado. Qué bonito. Sí, 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 se me hizo muy bonito y aparte y otro niño, bueno, pero ¿qué es lo que les deja? ¿Cómo se sienten? Y en vez de que se sintieran mal, no, quiero jugar, yo ya quiero leer un cuento, no quiero que te vayas, vamos a hacer plastilina. Entonces dices, ok, hay una posibilidad dentro de podríamos decir, dolor, de que el niño se dé cuenta que todo lo que tiene todavía por hacer valora como en ese abrazo, como usted bien lo menciona, se siente acompañado. Sí me gustó bastante. Con los jóvenes me quedé muy sorprendida porque fui a una escuela allá al Estado de México, que es un bachillerato en donde los tienen de por sí muy, es una escuela que la tienen muy señalada, así como de, es que ahí mandan a los problemáticos, a los que no se quedaron en ningún plantel, los que tienen hay deserción escolar, sus papás nunca están con ellos, o sea, mucha estigma. Entonces, qué bueno que no me lo dijeron, es algo bueno que no me lo hayan dicho cuando yo llegué al plantel, porque creo que de eso parte también como esta experiencia en donde, aunque te digan todo eso antes de tú hacer la intervención, creo que eso se debe de dejar a un lado, porque a veces esos estigmas no permiten también a la persona, o que ya vas con una idea de, ay, ahorita quién sabe cómo me vayan a tratar o cómo me vayan a recibir. Y creo que el, la técnica, o podríamos decir la herramienta que te brinda el teatro aplicado, es que cobija a las diversidades en ciertas problemáticas, porque cuando yo llegué a la escuela, pues era un patio bastante grande y sacaron a todos los chavos con sus bancas. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, primero fue la obra de teatro que les gustó bastante y estuvieron participando bien, pero a fin de cuentas también había un alejamiento, ¿no? Estuvieron en silencio, les gustó la obra y a la siguiente intervención ya fue el taller en la escuela y pues, por ejemplo, uno de ellos dijo, pues es que mis papás se la pasaron peleándose. Yo los perdí a los dos en cuanto se divorciaron, yo a los dos los perdí porque pues mi mamá peleando que no le daba nada a mi papá y mi papá pues todo el tiempo echándole la culpa que mi mamá no nos dejaba ver, dice, entonces pues me di cuenta que yo no les interesaba a ninguno. Eso fue como lo más amplio que pudieron, a lo mejor uno se atrevió a decirlo, ¿no? Y otra de las jóvenes fue así como de, yo siempre me sentí que no era una hija deseada porque mi mamá siempre dice que soy un problema. Entonces yo siento que no, mi mamá perdió su vida cuando me tuvo a mí. Más bien ella es la que tiene el duelo, ¿no? Y así como con desprecio. Y pues también otro de los jóvenes que estaban ahí, pues decir, la única persona que se quedó conmigo fue mi abuela y pues yo agradezco de no estar solo. Otra joven que me acuerdo mucho que me dijo porque les traía ahí unas monedas de chocolate
para lo de la obra y me acuerdo que me dijo, es que yo la guardé porque yo recuerdo que yo perdí a mi mascota y mi mamá me dijo que yo estaba exagerando. Y cuando mi mamá no estaba en la casa, ni tampoco mi papá, la única persona que yo le interesaba era mi mascota. Era la única persona que se alegraba, que me acompañó. Entonces, cuando falleció, me siento, me siento que no, nadie entendió cuál era el dolor que yo estaba cargando de ya no tener a quien yo le importe. Y ya no quiero otra mascota porque no, le digo, bueno, pero ¿por qué no tienes otra mascota, no? Y ya pues, pues ese tipo de situaciones que pues te das cuenta que los jóvenes traen cargando, que por ejemplo otra joven, no es que mis papás la pasan trabajando y aparte me hacen sentir como que yo soy también una carga, ¿no? Y yo no quiero, pues ya no quiero salir ni de mi cuarto porque es todo el tiempo me están diciendo lo que no hago en la casa, que no estoy bien y yo me siento, pues sí, que perdí mi propia vida estando en esta casa. Me gustaría irme. Y, Comentarios así. y bueno, son comentarios que resumen las problemáticas a las que se enfrenta la juventud. ¿Qué, qué respuesta tiene, qué, qué, qué les brinda a ellos el teatro aplicado? Les brinda un acompañamiento de no sentirse juzgados por la situación que estén viviendo y tampoco se sienten que les está uno preguntando, ¿y por qué te sientes? ¿Y cómo estás? O sea, es algo que naturalmente ellos te lo comentan en la actividad y se sienten acompañados en el momento en el que las actividades les permiten como recordar, no sé, algún momento de su infancia o algo que los hace sentir relajados y que se sienten escuchados. En uno de los ejercicios en donde uno le cuenta a otro una historia y el otro la escucha y la puede, se la vuelve a contar a otro joven, el joven se queda así como de, si así es mi historia, ¿por qué te la sabes? O sea, ni siquiera se había dado cuenta que él estaba contando a alguien, algo a otro joven. Entonces, creo que les brinda confianza, les brinda entendimiento y algo que me gustó mucho en esa escuela es que les da libertad, porque cuando ellos en el tablado ponen, o sea, se quedan en alguna postura, todos casi eran con las manos arriba y me gustó mucho porque hicieron un círculo y eran así como que todos mirando como una esperanza, ¿no? Hacia el cielo. Y me dijo uno de ellos, me gustaría hacer esta actividad pero sin ropa. Y se empezaron todos a reír y así, ay, sí, porque realmente ahorita nos sentimos así como que, ay, se nos hubiera ido una carga así de mucho tiempo. ¿Se puede hacer? Se pudiera hacer que todos nos quitáramos la ropa y les digo, no, pues sí, en algún momento se puede hacer, pero ahorita no es ahorita no fue así la actividad, pero vamos a ver de qué manera la podemos planear. Ok, ok. Da esa oportunidad también de que ellos mismos manifiesten su deseo de libertad, ¿no? Sí. Oye, ahora, hablabas hace un momento de los elementos de proceso y de cómo el proceso por sí mismo tiene muchos beneficios como para la actividad escénica. Me gustaría que me contaras como actriz, ¿qué te ha implicado moverte del paradigma escénico y cultural al de la práctica del teatro aplicado? Creo que el, el manejar tu propia actualidad
de sentimientos e emociones, con el teatro aplicado te brinda un acompañamiento como ser humano, porque a veces nos olvidamos en cualquier trabajo que no estamos trabajando con máquinas o que no se inventan las emociones como nada más por hilo de acciones o por subjetividades, sino que estás trabajando con un ser humano que eres tú. Entonces el teatro aplicado te brinda desde el primer momento la herramienta de darte cuenta desde dónde estás partiendo y qué es lo cómo te tienes que respetar para poder comunicarte con los demás, desde tu entorno de trabajo, compartiendo emociones y elementos con el otro, porque a veces también se da como de, es que yo lo veo de esta manera, ¿no? O a veces directores te dicen, es que tienes que actuar así, entonces se vuelve a veces también tedioso porque no respetan o no respetamos el estado actual pues con el que vas a presentar o armar una puesta en escena. Y también brinda un acompañamiento en tu historia familiar. No sé cómo sea realmente, pero es como tomar, tomar en cuenta el por qué decidiste estar en un lugar y respetar todos los procesos de cada una de las personas con las que convives. Entonces, eso te lleva a darte cuenta cómo has estado viviendo y qué es lo que requieres ahora como ser humano para trabajar con otros seres humanos. Entonces, sí es muy, sí, lo veo como un acompañamiento para desarrollarte mejor como profesionista, en todos los ámbitos. Yo lo aplicaría para todas las profesiones. Este proceso de crecimiento personal que nos compartes, que has tenido, ¿cómo ha afectado tu desempeño escénico? No, no lo ha afectado, al contrario. A mí me parece que te permite ser más auténtico y no tienes que estar como inventando procesos internos cuando el teatro aplicado te brinda las herramientas necesarias para realmente experimentar tu interior, pero ponerlo en orden de una forma no subjetiva, sino un poquito más tangible, y eso creo que crea escenas más reales en cuanto a la creatividad subjetiva. Entonces, a mi parecer, como si te quitara telarañas de siglos de cosas que no te van a servir ya, a mi parecer. Ok, ok. Pues ya vamos llegando al final de esta entrevista, Frida. Me gustaría que de una forma resumida pudieras compartirle a quienes vayan a verla. ¿Qué te llevas de este diplomado? Me llevo la oportunidad de brindar un acompañamiento a otras personas, que lo que yo aprendí lo puedo aplicar a otros seres humanos, pero sobre todo muchas vivencias en cuanto al trabajo de lo que se aprende en distintas temáticas. Trabajar con los adultos mayores sí me da la posibilidad de darme cuenta que se tienen que integrar más a otros ámbitos sociales, como que creo que hay poblaciones, como que todo está muy segmentado y aplicado nos permite darnos cuenta que podemos trabajar en comunidad y con distintos sectores de la sociedad. Los adultos mayores son muy creativos, demasiado creativos, y aunque ante la pérdida están con una situación
que a veces no la pueden expresar, el teatro aplicado les brinda la herramienta para que ellos se den cuenta de su actualidad, de su valor como seres humanos, y así creo que como en cada etapa de la vida de cada uno de nosotros. Entonces me permite darme cuenta que se puede trabajar en diferentes poblaciones con un sentido y con un acompañamiento para que funcionaran mejor los derechos humanos de cada una de nosotros como personas. Y de esa manera creo que se pueden crear políticas públicas que realmente sí funcionen en la comunidad y no nada más sean programas que se inventan ahora sí que, ¿cómo puede decir? Por necesidades de inclusión social. La inclusión social debería de partir desde temáticas que se puedan plantear con objetivos, pero aplicarse directamente a las diferentes comunidades, pero sí creando grupos, grupos de acción teatral, a mi parecer. Qué importante esto que mencionas y pues bueno, qué afortunados que haya caído este conocimiento en tus manos, una persona con un amplio nivel de compromiso, no solamente con sus saberes, sino con su entorno social. Deseo verdaderamente, Frida, que esto que tú has aprendido, pues te lleve a lugares e interacciones donde esto que comentas, pues se pueda hacer realidad. Ya para cerrar, Frida, algo que te gustara compartir con quienes tengan la inquietud de estudiar este diplomado. Bueno, quiero decirles que les va a cambiar su vida porque nunca más van a sentir que lo que están haciendo no tiene importancia. A veces a lo largo del tiempo uno va acumulando conocimientos que solamente te aprendes y que no los puedes aplicar. Entonces, desde que tú entras a este diplomado, te vas a dar cuenta que lo que estás aprendiendo tiene un fin ético, un fin humano, un fin creativo y un fin que te va a brindar la posibilidad de creer en lo que con lo que tú te has forjado desde la trinchera de donde vengas. Y que eso te va a permitir darte cuenta de tu actualidad, de cómo puedes mejorar, ¿no? Las mejoras, para compartir lo que tú sabes con tu entorno y crear también ese tipo de mejoras en los distintos ámbitos laborales, comunitarios y artísticos. Por ejemplo, hoy me levanté pensando, es que ya con esto que uno tiene y que uno ha aprendido, no queda más que todo el tiempo estar pensando que tienes un compromiso que no debe de terminar porque termine un contrato o porque te digan en tu familia que ya no eres bienvenido por tu forma de pensar o por tu forma de ser, o que por si terminas una relación ya terminaron, o ya tuviste un término, no, sino creo que es un cúmulo de experiencias que en el diplomado te permiten entender que estas prácticas que vas a realizar te van a permitir desarrollarte mejor como ser humano y vas a descubrir un mundo de conocimiento que te va a brindar la posibilidad de estar en contacto comunitario y social, creativo, artístico, desde tu familia hasta en el lugar en donde te desarrolles. Qué palabras tan bellas nos regalas, Frida. También pues qué gran compromiso nos dejas, ¿no? Porque es una perspectiva de interacción, eh, pues, que tiene un gran peso de responsabilidad, ¿no? Entonces, gracias por tus palabras, gracias por
pues toda esta dedicación que has mostrado y pues el mayor de los éxitos en esta labor de seguir llevando el teatro aplicado a mejorar y a tocar la vida de más personas, ¿no? Eh, Nuestra siguiente convocatoria saldrá hacia finales de agosto. Estén pendientes de los diferentes, bueno, del programa de becas, que también tendrá su propia convocatoria después del inicio. Y pues estamos en comunicación y por favor, Frida, no dejes de compartirnos los avances que vayas teniendo.